Bien, tenemos al ingeniero Cuello y muchos temas que lo hemos guardado para hoy. A ver si podemos, vamos a ver si estamos conectados primero. No estamos Ese es el conectados primer ya, él punto. nos está escuchando, Vamos, ingeniero. vamos a confirmar. Buenos días, ingeniero. Buenos días, doctor. Me Bien, puedo saludable, me alegro mucho. bien. José, cuando ocurrió el evento del 61, los bienes de Trujillo se conformaron en una empresa que se llamó Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que era Corde. Cuando se desmembró Corde y se vendieron bajo el pretexto de capitalizar la empresa pública, se creó Fomper, que es la tenedora de las acciones y la encargada de supervisar los beneficios que esas acciones deben de obtener con el sector privado, que la mayoría de esas empresas están administradas por el sector privado. Yo quiero que tú nos hables un poco. Ya dijimos que lo de Trujillo era Corde y lo de Corde se convirtió en Fomper en parte. Haznos la historia de Fomper. ¿Qué es? ¿Qué debe de ser? Porque estas generaciones no están muy claras sobre el tema. Adelante. El proceso es más accidentado. Cuando se confiscaron los bienes de Trujillo y de su familia y de sus allegados, hubo varias etapas. Pero partamos de Fomper. Fomper se creó bajo la ley 12401. Estamos hablando del año 1 del siglo XX. Estaba gobernando Hipólito Mejía. Y en julio del 1, sí, ya estaba. Julio del 1 estaba gobernando Leonel todavía. No, Leonel gobernó hasta el 2000. Bien, el asunto es que se crea Fomper para manejar la presencia del Estado Dominicano en las empresas capitalizadas, para decirle con su apellido propio, que no necesariamente es válido. El proceso de reforma y transformación fue realizado a partir del 97 bajo la égida de Leonel Fernández. Ahora bien, posteriormente, la ley 567-05, también de Leonel Fernández, establece la cuenta única del Tesoro de la República Dominicana. ¿Eso qué significa? Que todos los ingresos de todas las cosas vinculadas al Estado van a una cuenta única. Y yo me pregunto, ¿en algún momento el dinero de Fomper se acogió a esa ley? Esa ley exime a Fomper de la tutela de esa cuenta única. Eso hay que averiguarlo porque en el manejo de Fomper, con una ligereza espantosa y a la luz de todo el mundo, los que ponían al frente de esa situación sin ninguna experiencia administrativa, simplemente eran cargos secundarios del PLDismo, lo dedicaban en el mejor de los casos, a las cuentas de bien social. Financiaban canchas, regalaban pelotas, bendecían agua para los templos católicos y cosas de ese tipo que sirven mucho para hacer política, pero no para el desarrollo. Ahí se dilapidó una cantidad de recursos espantosos que por la naturaleza de Fomper debía de crearse como fondo para la expansión del capital del Estado, para participación en empresas, en opciones empresariales, o si no, como dice la ley que crea la cuenta única, para que pase al manejo general del Estado, pero no para administrarlo con la ligereza que se administró eso. De la que menos que dolo hubo indolencia. Yo no estoy hablando ni pienso que hubo dolo porque los personajes que colocaron al frente de eso eran tan pobres de espíritu
que ni siquiera se llevaron un dinero grande de ahí. Dilapidaron el recurso. Y eso es una cosa espantosa, pero a la hora que se haga la investigación sobre esos manejos, estamos hablando de sumas considerables, todo eso debe ser averiguado. Si no, no estamos en una renovación de ningún tipo. Fomper sigue siendo accionista de su basura, de Itabo y de Jaina, las dos empresas que operan los equipos básicos que eran de combustible de carbón, propiedad de la Corporación de Electricidad. Esas dos empresas que se crearon y que en la cual una de esas empresas, como consecuencia de la quiebra bancaria, acumuló mayores acciones del Estado Dominicano. El Estado Dominicano, creo que en Itabo, tiene un 70 y pico % del capital. En la otra tiene un 49%. Bueno, ese es un problema que debe dilucidarse. Si se violó la ley, ¿a dónde se condujeron esos recursos? ¿Qué cantidad de dolo hubo y qué cantidad de indolencia hubo? Son delictivas las dos, en el sentido del espíritu de la ley. Y ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta porque Bien. tiene trascendencia, importancia. Bien. José, tenemos otro tema. Tenemos muchos. Ojalá se puedan acortar un chin la respuesta. Mira, estamos con Marca País. Con Marca País ocurre algo que está pasando con el gobierno anterior y con este, y que no es una experiencia nueva. Tú recuerdas a la muerte de Trujillo, que sorpresivamente no se destruyó ni el obelisco ni los partidos dominicanos. Porque decían, caramba, ¿y qué culpa tiene ese edificio de toda la desgracia que nos trajo Trujillo? Y se mantuvo y se le cambió el nombre. El Monumento de Santiago, que es el lugar, la construcción emblemática de la entrada, era el Movimiento a la Paz de Trujillo y se convirtió en el Monumento a la Restauración. Es decir, que se le da otro uso, pero también cuando un partido sustituye a otro partido, al mismo partido, como el caso de Danilo Medina, que sustituyó a Leonel, no le lucía hacer una campaña en contra del gobierno pasado. Entonces lo que inventó fue continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Y pasó bien. Ahora resulta que este gobierno no toma ninguna de esas dos experiencias y decide, bueno, todo era un robo, todo, y todo el mundo era ladrón. Con esa base se ganan unas elecciones y tenemos ahora el problema de que todos los días tú tienes algo que tienes que preguntarte. Y de todas las obras que hizo Obras Públicas en 7 años, la única que hubo un robo fue el asfalto. ¿Por qué no auditan las circunvalaciones? Ah, no, esas no. El metro era una inmundicia. Como se dijo, un país de una isla con un metro. No, ahora vamos a hacer un monorriel en Santiago y un metro que va a ir de Los Alcarrizos al aeropuerto. Entonces, eso es bueno. En la Marca País yo entiendo que es cuando un país se caracteriza por algo o cuando un producto o una persona caracterizan a ese país. Entiendo yo, por ejemplo, si a ti te dicen Silicon Valley es tecnología norteamericana, Marca País. Cleveland Clinic, medicina de Estados Unidos. Las pirámides de Egipto, Marca País de Egipto. La Torre de Eiffel, marca de país de Francia. Pero el gobierno pasado no le da tiempo de lanzar eso. Y yo me pregunto, José Israel, ¿ese logo es que costó 32 o fue el proyecto
porque tú sabes que hasta una idea sin pintar el logo, te la venden en 32 millones de dólares, no de pesos. Entonces, hoy aparece que la idea era buena hasta que descubrió lo que se bastó o hasta que descubrió que este gobierno tenía otro proyecto. Marca País es oportunidades para todos. Marca País es tecnología e inversión. Marca País es deporte y talento, que lo habían dejado fuera. Y todos los Marca País es economía y crecimiento. Mi pregunta es, ¿eso deben hacer lo que están haciendo o eso debió tener otro tratamiento? En realidad, ese error que cometió el gobierno, que ya está reiterado, es un error de la continuidad sin condiciones. Sin condiciones, sencillamente tomar como hecho lo que el gobierno anterior no llegó a concluir. Ese proyecto avanzó en el anterior gobierno hasta que llegó al lanzamiento. Y en el lanzamiento se paró. Las razones por las que se paró pueden ser múltiples, pero lo cierto es que se paró. Y este gobierno, en lugar de tomar medidas para preguntarse por qué se paró, e incluso preguntarle a los propios funcionarios que continúan ahí, porque se queda muchísima gente, aunque se quejan mucho de los que se van, naturalmente. En vez de preguntarle a ellos, simplemente se apodera de la idea y lleva al presidente de la República al lanzamiento de una cosa que significa un traspié más. ¿Por qué? Porque realmente el proyecto como tal tiene deficiencias fundamentales. Una deficiencia fundamental. Para tú establecer la marca país, lo primero que hay que hacer es hacer un cóctel de ideas entre personas calificadas de distintos sectores que discutan tanto lo que caracteriza el país como lo que tú pretendes que caracterice el país, lo que tú vas a vender. Es el lanzamiento de un producto más grande que un jabón o que un queso. Y en ese sentido, un ejercicio sencillo de ideas sobre lo que somos hoy en el turismo, que es determinante, y lo que aspiramos a ser como ombligo del mundo. Es una aspiración. Desarrollar la posición geográfica del país, que debe ser el objetivo al futuro inmediato, nos define como ombligo del mundo. Pero tal vez es un poco grosero hablar de ombligo en una venta de marca país. Podemos decir el centro del mundo. Idea que naturalmente se siente que se discutió en el debate sobre este Eso está en todas las empresas. experimento. Esa es la marca país. Estoy hablando. Pero nos aproximamos más si hablamos en el mismo trayecto del Sol, o situado en el mismo trayecto del Sol. Primero porque acogemos la voz poética, que es voz del alma, en el mismo trayecto del Sol. ¿Por qué es válido ese concepto como marca país a largo plazo, además? Porque el anterior, el que pagó turismo, que costó muchísimo dinero también, yo ni lo recuerdo. No pegó nunca. Pero en el mismo trayecto del Sol define el turismo, define nuestra migración, nuestra inmigración, define la multiplicidad de recursos que caracteriza la economía dominicana y define un objetivo en términos inmediatos de convertirnos en centro de las comunicaciones entre el continente y los otros continentes y entre el norte y el sur de nuestro continente. Bien.
Eso me parece a mí que por ahí hay que partir del asunto. Bien. De que costó mucho, costó poco, bueno, ya ese es otro tema que es ajeno a la definición y que puede conducir a que nos perdamos en la definición de marca país, que es el tema esencial que hay que discutir si se ha de cambiar el esquema anterior que encabezó turismo y que realmente no tuvo ningún impacto en el mundo. Bien. José, en el año 1980, creo, era el segundo año de gobierno de Antonio Guzmán. Yo fui muy amigo de un sobrino del presidente que tenía como nombre Rico Sanabia. Rico Sanabia me dice a mí: acompáñame a Romana, que tengo un mensaje que darle a Charles Bludon de parte de tío Antonio. Digo, pero tú no, él dice, no, no es una cosa que privada, acompáñame para yo no irme solo. Me voy con Rico y llegamos a una casa en Romana. Yo no conocía casa de campo ni nada de eso. Y lo anuncia, él sale, Bludon, y nos recibe. Yo voy a salir y Rico me dice, no, quédate. Y llaman a un jovencito apuesto, bien puesto, de nombre Rolando González Bunter. Y le dice Rico, el presidente me mandó hacerle 2 peticiones. Las 2 me dieron vergüenza. Una fue colocarle un sobrino en una empresa de Bludon en Miami, en Florida. Me encontré raro que un presidente pidiera, para no tener lo que poner de cónsul ni nada de esas cosas. Y la segunda fue pedirle $70 millones prestado para pagar una multa que había sido condenado el país por haber dicho hay petróleo en Charco Largo. Yo realmente no entendí en ese momento lo que se habló, pero se pidió prestado o el aval para el país pagar urgente esa multa. Hay petróleo en Charco Largo. Ahora nos anuncian que hay petróleo en Charco Corto, que es San Pedro de Macorís. Realmente no es lo mismo, porque ahora es una compañía que se le da el contrato de exploración y de exploración y explotación. Mi pregunta es, para sacar beneficio a esto, ahora después que Asua tenía el cosa, Maleno, qué sé yo qué, hablar otra vez de petróleo, tú entiendes que no hemos tardado mucho en un momento que en 10 o 15 años va a disminuir mucho el petróleo y lo que significó el petróleo para Venezuela. Adelante, José. Bueno, excremento del diablo le llamaron algunos al petróleo, porque no solamente es bastante asqueroso su manejo, sino porque los efectos de la economía petrolera son malignos para las posesiones petroleras, no para los que manejan el negocio petrolero, que no se ensucian las manos, sino de dinero sucio, asqueroso y vil. Realmente el tiempo del petróleo y del carbón, de los combustibles fósiles, ha terminado. Esa empresa, Apache, ha sido muy exitosa en la exploración petrolera, que se coma sus éxitos. Yo no conozco el contrato. Don Antonio Almonte, al anunciarlo, dejó claro de parte del gobierno que no hay riesgos de parte del Estado Dominicano de inversión al respecto, pero que no se haga ilusiones nadie. El petróleo no retoma su dominio sobre la humanidad. Y si no, pregunten a los países árabes, uno tras otro, transformando su riqueza financiera, hija del petróleo,
al sostén de sus naciones. Y se aparece Porque no cuentan ya con el y se petróleo. parece el gas natural ahí. El gas natural es un momento del petróleo, un momento de los combustibles fósiles, pero no el momento definitivo. Señores, si ya se ha determinado que es posible utilizar la energía del sol, lo único que recibe la Tierra desde fuera. La Tierra adentro se transforma con todo, pero recibe desde fuera algo fundamental para esa transformación, que es el sol. El sol garantiza la fotosíntesis porque garantiza la evaporación del agua, la lluvia y la iluminación que provoca la fotosíntesis, o sea, la reproducción de las plantas, y garantiza la vida. Manejar la energía solar, que no ha sido manejada hasta hace muy poco tiempo, determina el futuro inmediato. Y hay otra alternativa residual como consecuencia de eso, que ya se está empleando en muchos sitios, que es producir hidrógeno con energía solar, y el hidrógeno como combustible y a la vez como pila de combustible. Ese es el futuro inmediato. Ya hay proyectos en España, ya hay proyectos en Europa desarrollándose, produciendo a breve plazo. Por lo tanto, hacerse ilusión con el petróleo es una tontería, es perder el tiempo. Si Apache quiere gastar dinero en eso, que lo gaste. Pero señores, nada más hay que ver la curva de precios del petróleo en los últimos 2 años para darse cuenta cuál es la situación del mundo petrolero. Y eso que Estados Unidos no está en plena producción de fracking, de rotura de rocas para extracción de gas natural. Pero Estados Unidos con eso se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo otra vez. Y en caso de que aparezca, José, ¿es posible que nuestra refinería por lo menos tenga capacidad para refinar el que consumimos localmente? Nuestra refinería está limitada a un tipo de petróleo reconformado por Venezuela. O sea, nuestra refinería no tiene capacidad para procesar todo tipo de petróleo. Bien. Es una posición clara. Otra cosa, José. Mira, con respecto a España, yo veía que tú le dabas mucha importancia a la situación de Rey. Y después me puse a pensar, digo, caramba, pero es que hay personas en el mundo que desde antes de nacer ya están señalados que van a vivir como un rey. Y no se justifica bajo ninguna circunstancia que un rey sea un corrupto ni un traficante de influencia, porque significa el país mismo. Y desde que nace hasta que muere tiene garantizada ser rico y vivir como un rey. Sin embargo, este señor no tiene perdón de Dios. Vivía como un rey y hizo cosas que jamás caben en cabeza de nadie. Y lo otro es, yo escuché a Soto Jiménez hablar de la Quinta República, pero veo que se habla de la Tercera República Española. Háblame de Rey y qué es la Tercera República Española. Bueno, España ha tenido 2 procesos republicanos fallidos. Uno en el siglo XIX, en que el avance de las ideas republicanas y de la modernización del Estado, a la vez que la decadencia de la corona, provocó aquel espectáculo de la Primera República, donde se gastó el debate parlamentario en esa república y terminó de nuevo restaurándose la corona de los Borbones. En el siglo XX hay algo más próximo a nosotros, porque muchas de sus víctimas las conocimos aquí, fueron nuestros profesores y fueron grandes dominicanos. Se incorporaron a la vida dominicana muchos de los emigrados españoles de esa Segunda República, que colapsó en el 1939, después de una guerra civil que comenzó en el 1936, encabezada por Franco, militar golpista, y a quien Franco le entregó de nuevo la corona a los Borbones. Realmente lo que hizo Juan Carlos I
fue no entender la trascendencia de su poder, poder que le cayó del cielo, porque no solamente se tramitó como un destino, sino que conllevó la muerte de su hermano mayor en un incidente que nunca se esclareció, porque fue un incidente de caza entre ellos dos. El mayor murió y este heredó la opción sucesoral. Bueno, un buen día lo llaman y le dicen: usted es reelecto. Yo no entendí la responsabilidad que significaba aquello. Desde antes de asumir la corona, ya como príncipe designado por Franco, porque hasta su papá tenía reservas, la herencia era del papá, pero Franco lo obvió. Franco, al ser el que estranguló la república, se arrogó la función de designar la sucesión. Bueno, le entregaron el asunto al bendito Juan Carlos, pero resulta que es un prevaricador. Utilizó el poder para su venganza, para su dicha personal, no se preocupó por su pueblo, no se preocupó por nada, ni siquiera por consolidar la corona. Y España tiene madurez suficiente para ser un régimen republicano. Lo ha intentado 2 veces. Ahora mismo está perdiendo el tiempo en el parlamentarismo vacuente, en los grandes discursos, y probablemente haya alguien al acecho, pero hay algo muy importante. La evolución social de España y económica hace que el sustento de un régimen republicano sea más firme. Y no solamente en España se plantea ese problema. Inglaterra está al borde de una crisis de la misma naturaleza. La reina Isabel ya cumple, creo que tiene 100 años ya de edad, y no se atreve a entregar el poder a los príncipes herederos porque no está segura de que ellos tengan la madurez y la fortaleza suficiente para manejar una monarquía en estos tiempos, donde es una excrescencia del pasado tan remoto. En Inglaterra puede haber una crisis muy fuerte a la muerte de Isabel II. Bien. Porque la monarquía es un hecho del pasado, una forma de gobierno que funcionó para la organización de los estados hasta cierto punto. Bien. Los estados modernos necesitan una articulación de poderes que garantice las libertades, la justicia, el desarrollo económico y todos los elementos que debe condenar un estado moderno. De manera que rendirle culto a instituciones del pasado indica que no hemos asimilado cuál fue la función de esas instituciones y le estamos dando opciones para un futuro que no es de ellos, que es responsabilidad de nosotros. Bien. José Israel, la industria editorial es muy difícil en países donde no hay un mercado suficiente. La experiencia vivida por ti y por mí en una medida mucho más disminuida que tú, porque tienes más experiencia en esa área, nos dieron a conocer las improvisaciones de los gobiernos con los planes de educación aquí en el país. Teníamos ministros que se improvisaban, teníamos programas que tenían un buen deseo. Vamos a eliminar los textos españoles, los textos mexicanos, los textos colombianos, pero resulta que esos países de habla hispana imprimían millones de libros y tenían sus promotores en cada país para vender esos textos. Se decidió diseñar textos propios con lenguaje y cultura dominicana, y por lo menos yo terminé con un contrato de educación por un librito de alfabetización que tuvo después que pagarlo y donarlo a la Universidad Central del Este, porque ni siquiera Educación respondió a eso. Todo eso
fue un camino que parece que no va a terminar. Conseguimos el 4%, vino la pandemia, llega al poder un maestro que pensábamos que tenía el manejo, pero la pandemia resultó más grande y más poderosa que la capacidad de cualquier ser humano. Y ahora están tratando de en estos días abrir las clases por 150 emisoras y 100 canales de televisión. Háblame de los bandazos que hemos dado en educación aquí y si todavía lo estamos dando. Realmente el bandazo actual es un bandazo impuesto por una circunstancia muy difícil de manejar, pero frente a la cual hay que entenderla como un desafío. Es un desafío que obliga a acelerar el paso de la educación formal, tal y como tradicionalmente se había aceptado, a una educación cuyo futuro se veía un poco más remoto. Eso no indica que no existiera. Y aquí más de un joven hace rato que se estaba educando a través de medios electrónicos. Y eso lo digo por experiencia propia, porque tengo nietos que aceleraron su formación a través de esos recursos. De manera que no es extraño a nuestro país, ni es exclusivo de una familia que otra. Pero la generalización que impone la pandemia es un desafío grave, que llega a situaciones un poco caricaturescas, de que demos brutos todos para que no se hagan inteligentes algunos. No, el desafío hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Creo que el gobierno ha hecho bien utilizando las emisoras de radio en los espacios que no vendían a nadie, porque nadie paga un anuncio de 8 a 12, ni nadie paga un anuncio, sí, bueno, de 3 de la tarde a 5 o 6, se pagan un poco, pero en definitiva no son muchos. Y probablemente le están vendiendo al gobierno más caro que lo que ellos podían producir en esas horas. Ese es un aspecto. Pero otro aspecto es haber utilizado adecuadamente eso, el espacio, pero en cuanto a la formación de quienes van a impartir esa docencia colectiva, que tú vas a sustituir un maestro de lengua de cuarto curso de primaria con un maestro, tú vas a sustituir a 300, 400, 500 maestros que están impartiendo esa materia en distintos sitios. ¿La selección es la mejor posible o es la inmediatamente asequible? Todos esos elementos hay que conjugarlos. El 2 de noviembre se inicia ese método de enseñanza. Ya en la educación privada hay algunos colegios que han avanzado y están enseñando por vía electrónica, por pantallas directas. Ahora, esos niños en las casas necesitan una persona que los oriente en el manejo de sus equipos. Una maestra privada, un tutor, una madre que no puede trabajar, sino que tiene que dedicarse a esa función auxiliar de la vida. O sea, es un momento de una gran transformación. Y que yo entiendo que el ministerio debe manejarlo como un desafío y tratar de vencer ese desafío, que es muy duro, es muy difícil, muy complicado. No conozco el contrato que se hizo con las emisoras, pero cuando tú compras por necesidad, pierdes por obligación. Bien. José, el que va urgido a comprar no puede discutir precios. José, me quedan dos temas y quisiera cubrirlo. Uno es, estamos a 7 días de las elecciones en Estados Unidos. Se sabe que Donald Trump se divorció totalmente de las principales políticas que había trazado Obama. Por ejemplo, lo de Cuba es radical. Uno hace un acercamiento, el otro lo rompe. Pero iba a lograr el mismo efecto. La democratización que Obama quiso imponer en Cuba iba a terminar con el régimen cubano, pero al paso. Lo va a cerrar como quería algún exilio de Florida. Realmente hay muchas áreas que van a ser afectadas de ganar uno u otro.
Mira, realmente en Cuba no ha habido ninguna transformación. Cuba ha seguido su ritmo penoso, doloroso, terrible. No sé en busca de qué, porque las metas no se ven. Simplemente hay un presidente nominal y hay un tutor fundamental que es Raúl Castro y su familia. Porque Fidel realmente no dejó una descendencia con opción de poder, pero Raúl sí la tiene. Y no la tiene solo por los hijos, sino por los cuñados, por los yernos. De manera que por ahí va la solución cubana fundamental. No es el presidente civil que desea. Y las otras áreas, José. Los tratados de libre comercio. Mira, Trump es un gran desorganizador. Es un hombre que fácilmente llega a un escritorio y pone todo en distinta posición. En el último momento de su poder, por lo menos en este periodo, y ojalá no se extienda más, porque es capaz de conducir al mundo a una catástrofe. Él ha desarrollado una política inteligente, hábil, de acercamiento a Israel por parte de estados árabes que se habían acogido a la idea original de no reconocer a Israel hasta tanto Israel no respetara la posesión palestina del territorio circundante al espacio original que se acordó cuando se constituyó el Estado israelí después de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre, desde que estudié el tema y a medida que lo estudio más, me convenzo que la decisión de los países triunfadores en la Segunda Guerra Mundial sobre Israel fue una decisión equivocada. Porque si en ese momento se aceptó una aspiración legítima de los israelitas mínimos existentes entonces de volver al territorio original que habían abandonado 2000 años atrás, hoy es más difícil volver. Bien, está claro, José. Devolver esa situación. Okay, Sin embargo, el señor Trump ha logrado que 4 o 5 países árabes, en este momento culminante de su carrera, de la carrera de él, no de la carrera de esos países, reconozcan el derecho de Israel a su espacio en la zona en que está. ¿Con China puede haber un cambio? Necesariamente. Necesariamente tiene que haber un cambio porque tú no puedes desconocer el papel de China en la humanidad de hoy. Tú no puedes desconocer eso. La Unión Soviética fue un gran país, un gran poder militar, territorial, poblacional, pero no un gran poder económico como es China. Hoy el mercado mundial no puede prescindir de China. Y la propia estructura social y económica e industrial norteamericana no puede prescindir de China. Eso es una aberración de este señor. Él no puede poner en negociación lo que es un orden establecido mutuamente conveniente. Bien, está claro. José, cuando hay conflictos económicos entre dos sectores vitales en una economía de un país, cuando por ejemplo se escribió aquí que la tasa de cambio a veces compite con la moneda o con la tasa de interés, es decir, que los gobiernos tienen que manejar esas dos cosas, o lo que está pasando ahora, cuando el gobierno necesita impuestos, pero es casi una aberración que aquí haya un carro de $200,000 que pague 300 o 400 mil pesos de impuestos y que el gobierno tenga que buscar esos 300 en vez de impedir que ese vehículo transite aquí y se consuma esa divisa, porque a la larga esa divisa sale del país. ¿Cuál debe de ser el punto de equilibrio de las situaciones, por lo menos aduaneras, en que hay artículos que no deben entrar? Mira, no hay por qué prohibir importaciones, lo que hay que grabarlas adecuadamente. Las prohibiciones siempre son peligrosas si dan
provocan distorsiones en el comportamiento de los mercados. La economía dominicana tiene suficientes elementos articulados como para haber pasado los momentos más importantes de esta pandemia sin una gran crisis interna. Eso no indica que no haya gente pasando necesidades. Habemos, hay que decirlo en primera persona, muchos que podemos todavía sobrevivir a la crisis, pero hay muchos que no han podido encajar la crisis en su existencia modesta. Ayer veía un artículo importante de la prensa internacional donde dice que no se conoce la historia de una pandemia donde las capas superiores hayan sufrido en el mismo nivel que las capas inferiores. Y eso igualmente pasa en la situación actual. Sin embargo, la estructura económica dominicana, sus múltiples factores de crecimiento y desarrollo y expansión, han ido encajando los efectos de la pandemia y permitido y la habilidad con que se maneja la política monetaria desde el Banco Central han permitido que pasemos ya 8 meses de la pandemia sin que se haya producido un colapso de carácter social. Bien. O una expresión de esas situaciones. Pero eso no indica que todo esté bien, que todo esté correcto. Pienso que en este momento hacer por parte precisamente del Banco de Reservas un ajuste presupuestario previsto en sus proyecciones que conlleve una importación de vehículos del orden que está apadrinando, no es un buen hecho. No es un buen hecho porque no es determinante para las finanzas públicas. Es un hábito desarrollado en las finanzas públicas que establece en el presupuesto nacional que una importación de vehículos a tal fecha da tanto de impuestos y eso equilibra el presupuesto. Pero el presupuesto se ha ido equilibrando con diversos elementos, entre ellos el crecimiento de remesas, entre ellos el crecimiento de la inversión, entre ellos el crecimiento de exportaciones de las zonas francas, entre ellos el crecimiento del valor del oro. O sea, estoy mencionando 4 así a simple vista, pero 4 importantes que compensan el decrecimiento del turismo y el decrecimiento de otros elementos. De manera que el componente presupuestario de la importación de vehículos versus el costo en dólares de esos vehículos para, como tú bien dijiste, la economía dominicana, que en definitiva es quien lo paga, no se calculó. Bien. Y el Banco de Reserva hizo su tradicional feria de vehículos, que fue como siempre exitosa porque sabemos cómo se manejan esas cosas. Y no es bueno que la economía dominicana mantenga como el elemento característico que es más fácil conseguir un préstamo para comprar un carro de lujo que para instalar una empresa. Eso hay que invertirlo, eso hay que corregirlo. Y este gobierno fue elegido para que cambie esas cosas, que haga conciencia de que eso no está bien, de que eso no es correcto, de que eso es pernicioso. Ahí viene diciembre, donde los efectos de la pandemia van a ser más duros que los que tenemos hoy, cuando no ha entrado noviembre todavía. Ahí viene diciembre y ahí vienen las otras grandes ferias de importación de vehículos. Y eso no es correcto, eso no es sano en la economía. Bien. Puede ser circunstancialmente necesario, pero hoy es pernicioso. Bien. José, gracias. José Israel Cuello y Hernández. Gracias por estar con nosotros. A continuación venimos con los comentarios, pero primero Carlos nos tiene una serie de recordatorios. Quiero decirle que acabo de tomarme una pequeña tableta de Natrafem Plus, ¿verdad? Para el dolor articular. Hay una lista de medicamentos que hay que tenerlos en la casa por si acaso. Yo la tengo en el bolsillo.
Yo lo tengo en el bolsillo. Natrafen Plus, dolor y fiebre. Que eso es, Quiero decir deben también tenerse. que Sí. ayer unos amigos jugaron una broma con nosotros diciendo, qué bien está siglo XXI, porque vieron todo el parqueo lleno de filas interminables Sí. de pacientes. No, lo que pasa es que ahí funcionan 4 instituciones. Funciona Humano, funciona un laboratorio de mucho prestigio que es referencia, Sí. y funciona una pequeña oficina, pero esa pequeña oficina tiene muchos usuarios, que es un plan social de la presidencia, que otorga unas tarjetas y unos cuartos. Por eso ese parqueo estaba lleno. Ay, doctor. Usted, Casi nos suben el alquiler por eso. usted me acordó de cuando en la autopista Duarte va pasando la carroza funeraria, que lo que trae atrás no son los deudos, sino el tapón. Y además unos políticos, que hubo uno que una vez juntó un meeting con un concierto de Fernandito en el Malecón y decía que tenía muchísima gente. Ayer hablamos de la celebración de la llegada al poder del PRM y tú decías que tiene que ser con distanciamiento. Sí. Entonces yo pensaba en carrozas, cada una representando el sector del Consejo de Estado. Aquí va la carroza de los generadores de energía. ¿verdad? Aquí viene la carroza de los aliados, ahí va Peñaguaba o el doctor Fernández en otra carroza. Ahí va Furcal con educación, es decir, cada uno representando su sector. No, pero no solo de ¿verdad? carroza, sino comparsa Hay también. algunos que no van a poder asistir porque ya se fueron a representar el país en otras naciones. Bien. Sí. Señores, Bien. vamos a la... Juan de Dios con las Chacabanas. Juan de Dios en Avenida Luperón, próximo a la Plaza de la Bandera, y en Galería 360. Ahí usted consigue los últimos diseños en Chacabanas. Sígalos en Instagram como Juan de Dios Chacabanas y vea todo lo nuevo que tiene Juan de Dios, constantemente innovando en esa prenda de vestir nacional. L&R con todo para lo que usted necesite en su negocio o en su hogar. Y el crédito insuperable, lléveselo con toda facilidad y sin trauma en L&R Comercial, donde todos califican. Cerdocentro 27 con privada. Después del programa pase y desayune por Cerdocentro, lo nuestro. También al mediodía puede disfrutar de un menú empresarial exquisito. Cerdocentro 27 con privada, 809-530-6613. Pausamos.